Hola, jóvenes estudiantes, muy buenas noches o muy buenos días o muy buenas tardes. Depende en qué momento usted esté abriendo este video, eh, que lo he querido hacer con eh, la humildad y sencillez, pero con la mejor intención para que usted pueda realizar su actividad. En esta semana 7, en Lengua y Literatura para tercero bachillerato PCEI, tema a tratar el lunes 29 de noviembre, la poesía en el siglo XIX. Actora, en esta época vamos a estudiar a Dolores Ventimiglia de Galindo. Antes de leer el poema, déjenme leer algo sobre la vida de Dolores, ¿sí? Ventimiglia. La poesía de Dolores Ventimiglia se enmarca dentro del romanticismo, o sea, en la época del romanticismo que llegó aquí en Ecuador. Esta escuela llega al Ecuador cuando ya en Europa había empezado a tener su declive. Es decir, lo mejor de su producción ya había pasado en Europa, ¿no? Y autores ya ahora de menor talento empezaban a producir obras en las que se abusaba de recursos propios de esta escuela, desgastándola o reduciéndola a la simple exaltación del amor. El mejor romanticismo no se concentraba solo en el amor, sino en muchos otros aspectos importantes que conlleva el amor. Vale, sin embargo, que recordemos algunas características de este movimiento, como la primacía del sentimiento frente a la razón. Es decir, que prevalecían los sentimientos y no importaba el juicio que se tenga o la razón sobre algo, ¿no? Para aquí era los sentimientos. Posturas contrario a la ilustración. El racionalismo no basta para explicar a la naturaleza y al individuo. Es decir, que la inteligencia, la razón, no basta para explicar el actuar, la actitud o el pensar a veces de la naturaleza humana, la naturaleza del individuo, porque somos cada uno, tenemos una manera diferente de actuar, pensar y de ser, ¿no? Se concibe al mundo como un organismo viviente en constante cambio. Por lo tanto, el cambio es un valor positivo. Eso sí, ¿no? Todos cambiamos, aunque no se note, cada vez nosotros que aprendamos algo nuevo, vamos cambiando de manera de pensar. La manera de pensar ayuda a mi cambio de manera de actuar. Y cuando yo cambio mi manera de actuar, voy adquiriendo nuevos hábitos, nuevas costumbres, otro estilo de pensamiento y de vida, ¿no? Entonces, vamos a leer ahora el poema Quejas, que fue uno de los grandes escritos reflexivos, tristes, de Dolores Ventimiglia de Galindo, ¿no? Donde expresa una parte de su vida como mujer que se enamora, y como mujer que
que da todo de sí y no es valorada, es traicionada, sufre y de pronto toma decisiones muy drásticas en la vida, en un momento donde estas cosas no debían suceder porque era un tiempo en que la vida, el pueblo era muy conservador, ¿no? Y amarle pude al sol de la existencia, se abría apenas soñador el alma, perdió mi pobre corazón su calma, desde el fatal instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. ¿Qué nos dice esta primera estrofa? Una mujer que entrega todos sus sentimientos, todas sus emociones, todo su cuerpo, todo su ser a alguien, ¿no? Que lo compara como un todo, ¿no? De su existencia. Revela que ella es una mujer soñadora y que su alma pierde su calma, su pobre corazón, de haberse enamorado, haberse adentrado tanto hacia una persona, ¿no? Haberse entregado en su totalidad, con su amor, sin prejuicios. Este hombre que le hablaba de una manera sutil la logró enamorar, ¿no? Porque Dolores Veintimilla era una mujer de la sociedad de la alta curnia de Quito, y este hombre, este joven que venía de la Gran Colombia, un colombiano, un doctor, un médico, y, y llegó a Quito para trabajar, ¿no? Dice, ella expresa que se sonrojaba cuando este hombre le hablaba, ¿no? Se ponía como muy frágil, como cuando una hoja es movida por los vientos, ¿no? Las hojas de un árbol. No es mío ya su amor. Aquí en esta segunda estrofa va a relatar su decepción, ¿no? Dice, porque no es, falta una estrofa más, y aquí ha saltado la última estrofa, el libro. No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Sus caricias ya son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo, mas no me engañará con su ficción. Y amarle pude delirante loca. No, mi altivez no sufre su maltrato. Y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón. Ella veía que su amor, aquí cuenta la historia, ¿no? Que aquel hombre, el doctor, se la llevó a Cuenca, a una sociedad más conservadora aún en aquellos tiempos, y, y este hombre pues se enamora de otra y se va, finge que va a ser, dice la historia, que se fue a otro país a especializarse en su doctorado, pero ya nunca más volvió. Entonces una mujer sola en aquellos tiempos con un hijo era mal vista, catalogada de mala fama. Entonces ella ya sentía que sus caricias eran frías. Una mujer enamorada siente las caricias de un hombre, de su novio, de su esposo, si son o no sinceras. Dice que él ya fingía desvelo, como que él no podía dormir al verla así a ella, ¿no? Todo era ficción. Pero era una mujer orgullosa,
y ella no iba a sufrir ese, ese abandono. Ella tenía que luchar por su hijo. Y entonces decidió arrancarlo de su pecho. Pero la sociedad de Cuenca en aquel entonces, ¿no? Era una sociedad, como le dije, muy conservadora. Y ella empezó a, como escribía, ella pudo observar cosas. Habían chicas de aquella sociedad, jóvenes, señoritas, que despertaba la envidia a, a, al verla a Dolores, ¿no? Porque Dolores es una mujer muy bella, muy hermosa. Eh, Ella, aparte que escribía, también tenía algo de que no le gustaba la hipocresía, no le gustaba la injusticia. El 20 de abril de 1875 fue ajusticiado el indígena Tiburcio, donde ella pudo ver esto, ¿no? Tiburcio Lucero, por una familia poderosa, rica también de aquel entonces. Lo llevaron al fusilamiento a este pobre hombre, ¿no? A este indio. Dolores escribió una nota en la que criticaba la pena de muerte aplicada a Tiburcio, que fue injusta, pues, por cierto, porque ella indagó. A partir de esta carta, ella se ganó enemigos que la calumniaron. En especial había un fray, un sacerdote principal de ahí de la Catedral de Cuenca, un fray, su nombre es, ya me voy a acordar. Antes, el esposo, dice, tanta presión, ¿no? Fue tanta la presión que sus enemigos la calumniaron, la presión fue tanta ante él, y el esposo que ella había tenido este abandono, lo que ella optó por suicidarse. Murió apenas de 28 años y dejó escrito 9 poemas y 3 textos en prosa. Entonces, jóvenes estudiantes, la tarea a realizar es que de la última estrofa, solamente en la primera columna, ustedes pongan cuántas sílabas, ¿sí? Tiene cada verso, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos que componen este poema. Y usted va a poner así como el primer ejemplo, solamente ahora. Y si se pasa de 11, por ejemplo, aquí hay 15, usted pone la diferencia para que llegue a 11. Si aquí tuviera 12, aquí tuviera que poner 1, sinal, y ya quedaría 11, ¿no? Entonces, así. Y después de esto, usted hace un pequeño resumen que me gustaría que solamente copie el poema, todo el poema en general. Ese sería un fantástico resumen. Ok, jóvenes, muchas gracias. Dios me los bendiga. Estaremos viéndonos en un próximo acompañamiento. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días.